Buenos días a todos. Vayan, por favor, poniendo su asistencia en el chat para aprovechar el tiempo. Gracias. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, pues esperando que todos no hayan tenido problemas el día de ayer para entregar su trabajo, que eh, era la sustitución del examen escrito que debió hacer en el salón de clases. Y los que por alguna razón que buscaron la manera de entrar en contacto conmigo porque tuvieron X situación, bueno, pues ya saben que a través del coordinador pueden buscar ahí un tipo de justificación o algo y dependiendo de lo que él me diga, pues adelante, ¿no? Por si alguien tiene una duda a este respecto. ¿Estamos bien o hay alguna duda a ese respecto antes de empezar? Pueden activar el micrófono si alguien tiene duda. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la sesión número 8. Cabe aclarar que a partir de aquí, bueno, desde la sesión anterior, pero más a partir de aquí, vamos a ver algunos fenómenos sociales de manera profunda, es decir, encontrando sus causas y su posible solución. Estos trabajos, este tipo de análisis de esos problemas sociales, que son obviamente los que estamos viviendo en nuestro país, van a tener que ver con un trabajo que va a tener mucho peso en cuanto a la calificación del segundo parcial a través de un ensayo. Y bueno, es para mí así como que importante que aprendamos a hacer un ensayo a pesar de que vamos en segundo semestre, bueno, ustedes van en segundo semestre, porque bueno, es el trabajo de rey a partir de quinto, sexto semestre en el colegio, ¿no? Y más adelante en la universidad, pues mucho más, ¿no? Se requiere este tipo de trabajos primero porque demuestras una idea del tema con tus palabras y además haces una propuesta de cómo solucionarlo. A diferencia de un trabajo común, como un resumen, un trabajo escrito, donde simplemente es como que una síntesis de un trabajo previo o de otra fuente. En el caso de los ensayos, tiene mucho que ver con tu punto de vista. Ya en su momento pondremos un video sobre cómo, qué pasos debe de llevar el ensayo y cómo lo tendrían que entregar. Han hecho diferentes tipos de experimentos respecto al ensayo. Bueno, esperemos que cada vez lo hagamos mejor, así hasta que salgamos de nivel bachillerato y estemos en condiciones de ser especialistas en generar ensayos, comenzando por este del segundo parcial. Vamos a ver el tema sobre todo el tema de desempleo, que era el tema de ayer, que nada más vimos someramente, y este tema de la sesión 8 de discriminación, el de migración, y cuál debería de ser el papel de los derechos humanos ante esta situación. Y cuando digo cuál debería de ser, es porque, pues la verdad es que los derechos humanos como tales están ahí escritos, son parte de los decretos de la Organización de las Naciones Unidas. Hay una comisión en cada país, en nuestro país NDH, pero la realidad es que no tiene tanto el respaldo de la ley. En muchos casos, se limitan a simples recomendaciones. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. El trabajo que van a entregar como trabajo de clase, que quedamos que hasta el viernes a última hora lo pueden subir, tiene que ver con, primero, las notas de la clase, de los conceptos y del análisis de los temas que vamos a ver hoy, de fenómenos sociales. Además de que deben de prepararse para que con la sesión número 7, la de hoy 8 y la 9, es que se va a conformar el contenido para poder hacer el ensayo. Es decir, el ensayo versa o trata sobre los fenómenos sociales de nuestro país que vamos a analizar ya de manera profunda a partir de hoy. Y bueno, le doy a la siguiente diapositiva. Esa es la orden del día, pues lo que vengo poniendo en el pizarrón al lado izquierdo antes de empezar la clase, pero aquí como mucho más detallado.
Recordarle cuáles son sus obligaciones dentro de este proceso, que son estas de aquí. Hoy la verdad que ha mejorado bastante, solamente hice 2 admisiones después de tiempo y de ahí en fuera todos los demás estuvieron a la hora en punto cuando entré. De eso se trata, ¿no? Que aprendamos a tener también ese tipo de disciplina. Digo, no cuentan, no son considerados si es que por alguna razón lo saca el soporte de su internet, por ejemplo, y vuelven a entrar, ¿no? Eso se escapa de su actuar, pero sí tratar de estar puntuales, por favor, y todo lo demás que ya saben, cumplir con las actividades, estar al pendiente de la plataforma del colegio, estar al pendiente subiendo sus actividades en Drive, que en la carpeta correspondiente, la sesión 7, 8 y 9, en donde corresponda. Acuérdense que ya no hay que hacer carpetas como algunos están haciendo, únicamente el enlace que yo les mandé te lleva directamente a la carpeta de Introducción a Ciencias Sociales. Dentro de la carpeta de Introducción a Ciencias Sociales hay 9 carpetas. Cada una corresponde a la sesión 1, 2, 3 hasta la 9. Y ahí tenemos que ir acomodando nuestros trabajos. Libres, nada más con el nombre del archivo, con su nombre y apellido, su apellido y su nombre. Con esto es suficiente. Y acuérdense que convertirlos en PDF. Y si alguno todavía no lo hace así o no lo maneja bien, acuérdense que había un enlace sobre cómo poder comprimir, convertir en PDF, unir y convertir un archivo de Word a cualquier otro a PDF. Entonces, bueno, nada más recordarles esto. Ahora ya respecto al primer tema, a partir de aquí, la clase se va a tornar a ser una clase reflexiva. Lo que van a recoger son datos que les van a servir para armar su ensayo junto con esta clase y la que viene, que prácticamente es hablar acerca de fenómenos sociales, pero ya no su descripción, porque eso hicimos la clase pasada. Es más bien los puntos finos de cada uno de los fenómenos sociales, pero sobre todo contextualizando, es decir, comparándolo con lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Son problemas sociales que son muy evidentes en nuestro país, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar. Entonces, ojo con eso. La clase de hoy y la de mañana va a consistir en recoger información para que sean capaces de poder armar ustedes su cuadro, perdón, su ensayo en las próximas sesiones. ¿Sale? Entonces, bueno, ya sabiendo esto, ya tienen que tener como subtítulo desempleo y hablaremos acerca del desempleo. Y a partir de aquí toman notas al respecto. Primero, ¿qué es el desempleo? Vamos a ir en ese orden. ¿Qué es cada uno de los fenómenos sociales? ¿Cuáles son las causas que lo provocan? Y por último, ¿cuál sería su solución? En ese sentido, vamos a analizar, pues, rápidamente cada uno de los problemas sociales que vamos a ver en estas 2 sesiones. Comenzando por el desempleo. Entonces, ¿qué es el desempleo? Pues el desempleo es un déficit o un desajuste entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Entendiéndose, eso no estoy dictando todo, ¿eh? Vuelvo a repetir y luego explico. Es un desajuste entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Es decir, ya esta es explicación, un déficit entre los empleos que hay disponibles con la gente que está en busca de un empleo. A ese proceso en donde hay un déficit entre los trabajos disponibles y la demanda de personas que quieren tener un trabajo, se le conoce como desempleo. Esa es la definición. Ahora, causas. ¿Cuáles son las causas que provocan el desempleo? Son múltiples. La obvia, la más evidente, la que estamos atravesando desde hace algunos años en nuestro país y que a partir del mes pasado se ha hecho mucho más evidente y se va a hacer aún más evidente en varios países del mundo, por no decir casi en todos o en todos. Es un proceso de contracción económica mundial, pero la principal causa de desempleo, como dato técnico de los que tienen que apuntar, es la contracción económica. Entendiéndose contracción económica como la disminución de la riqueza de los países. Entonces, la contracción económica trae como consecuencia directa la pérdida de trabajos, el desempleo. Y la consecuencia de esta pérdida de trabajos y de empleos son muy diversas, ¿no? Por ejemplo, en casos extremos, la indigencia, en casos también extremos, los suicidios. Por ejemplo, en la crisis económica de 1929, en Estados Unidos,
crecieron la tasa o el porcentaje de personas que se suicidaban 1100%. Entonces, imagínense que hay casos extremos en donde el desempleo incluso provoca esto. Luego provoca también marginación, provoca también hambruna, provoca también problemas de salud, porque las personas desempleadas no pueden tener acceso a sistemas de salud, puesto que están desempleados o no tienen el dinero para poder pagar una consulta digna en un centro de salud. Entonces, las causas del desempleo más fuertes y más evidentes, la primera de ellas es la contracción económica, que es lo que expliqué. Otra, y aguas, a pesar de que vayan en segundo semestre, en este momento quiero que reflexionen en algo, que reflexionen cuál es la carrera que habían elegido para dedicarse. Yo sé que no todos han elegido una carrera, pero tienen más o menos una idea respecto a qué área, por ejemplo, hablando de las 4 áreas, a qué área me pretendo ir y qué carrera puedo escoger, aunque a lo mejor varíe, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tengo bien claro y seguro que quiero ir al área de biológicas, ciencias de la salud, pero a lo mejor estoy ahí en disyuntiva en sí estudiar, no sé, medicina o estudiar, no sé, tal vez enfermería. Bueno, lo que les voy a decir deberían de servir para tomar una decisión adecuada. Ahí les va. La segunda causa importante de desempleo es la sobreoferta de profesionistas en algunas áreas. ¿Qué significa esto? Sobreoferta de profesionistas en algunas áreas. Que hay carreras que están saturadas. No está saturado el estudiarlas, está saturado el tener un trabajo relacionado con la carrera que estudiaste. Por ejemplo, hace muchos, muchos años, estoy hablando de que tal vez unos 25 años, 30 años, había una carrera que pues todo el mundo la veía así como que, wow, vas a ser empresario, ya en la familia va a haber alguien que va a ser emprendedor y que va a tener un negocio y ya vamos a estar salvados, la situación económica va a mejorar. Y me refiero a la carrera de administración de empresas. ¿Qué pasó en 25 años? La carrera se saturó. Demasiadas personas estudiaron la carrera y hay una sobreoferta de licenciados en administración. ¿Y eso qué provoca? De acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, provoca que esos salarios de esa profesión sean bajos. Y se acabó. A ver si entendemos esto. Las carreras en donde hay menos egresados son las carreras que están siendo mejor pagadas. Es la ley pura de la oferta y la demanda. Por ejemplo, estudia neurología, estudia cirugía y luego vete a neurología. Obviamente un neurocirujano va a ganar muchísimo, pero es que hay pocos egresados de esta carrera. Entonces, el hecho de que escojamos una carrera fácil, como por ejemplo, digo, no vamos a tomar el comentario como algo despectivo, porque todas las carreras son importantes. Es más, yo le puedo decir desde ahorita que así me vaya yo a dedicar a barrer, yo puedo ser el mejor barrendero y a lo mejor pues vivo dignamente y mi trabajo me va a representar y puedo salir adelante, a lo mejor con carencias o lo que sea. Pero hay carreras que no es lo que yo diga, ¿no? Hay carreras que evidentemente te van a llevar a ser subempleado, es decir, que estudiaste tal carrera, pero no precisamente la vas a ejercer. Carreras como administración pública, administración de empresas, carreras como psicología social, la propia carrera de contabilidad, que ahora con los nuevos programas y los nuevos software que se utilizan o programas que se utilizan para incluso tú mismo llevar tu contabilidad, ha hecho que sean difíciles y que ahora esas personas se estén dedicando a otro tipo de actividades para poder hacerle frente a ese déficit de oportunidades o de trabajo. Entonces, les debe de llevar a la reflexión que la sobreoferta de ciertas carreras las lleva al desempleo. En cambio, otra persona que tiene una carrera muy complicada, muy demandada, donde hay muy pocos, pues obviamente no va a tener que estar esperando para ser contratado. Muchas personas, muchas empresas lo van a querer contratar y va a poder negociar incluso con la que le brinde mejores condiciones. Entonces, la segunda causa es la sobreoferta de algunas carreras. Otra causa también importante del desempleo, además de la contracción, de la contracción económica, tiene que ver también con eventos
o fenómenos extraordinarios, como por ejemplo guerras, como por ejemplo un desastre natural tan terrible que ha dejado paralizado al país 2 meses. Me refiero a maremotos, terremotos, ese tipo de situaciones que son ajenas a la realidad laboral. Es decir, es un factor extraordinario. Como por ejemplo, les repito, una guerra que puede paralizar el país años. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, si se salvaban los científicos y los médicos dentro del régimen nazista, y de ahí afuera, todos para el ejército. Eran reclutados por parte del Estado para formar parte del ejército nazi. Y bueno, ahí, por ejemplo, no importaba qué carreras tuvieras, durante los años que duraba la guerra, duró la guerra, pues vas para allá, si es que sobrevivías, ¿no? Además. Entonces, bueno, esos eventos extraordinarios o fenómenos extraordinarios también pueden causar el desempleo. Entonces ya quedamos qué es, cuáles son las causas que lo provocan. Es importante también que hayan entendido lo de la ley de la oferta y la demanda. Si hay pocas plazas de trabajo y hay muchos aspirantes a ese trabajo, el salario de ellos va a bajar. Vean la imagen. Imagínense que esa puertecita de recursos humanos necesita contratar a una persona, pero allá hay 5. Significa que hay una sobreoferta de profesionistas buscando ese trabajo. ¿Qué hace el que está allá adentro reclutando gente? Te ofrece al primero, ese que está con el librito, le ofrece un sueldo de 5 pesos. Y este se indigna, no, no, hombre, yo estoy preparado, tengo un doctorado, soy especialista, tengo tantos años de experiencia, yo no acepto eso. Bueno, y el que sigue en la lista, a lo mejor ahí en la imagen de la mujer que tiene el vestido verde, pues a lo mejor le parezca, a lo mejor qué tal si ella está recién egresada, qué tal si ella sí se conforma con 5 pesos, aunque tal vez sepa que su trabajo amerita ganar 8, pero es ganar experiencia, es su primer trabajo. Además no está casada, a lo mejor no tiene responsabilidades, no tiene deudas, no tiene que pagar la renta de una casa, pagar una mensualidad de una casa, un coche, pagar escuela de los hijos, mientras que el primero sí. Entonces la segunda sí lo va a aceptar. Y eso es lo que pasa cuando hay una sobreoferta de profesionistas o de personas que quieren trabajar. Los contratistas, los dueños del negocio, del capital, pues tienen la opción de bajar los salarios, puesto que si no quieres tú, cualquiera de los que van detrás de ti sí va a querer. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Es el mismo fenómeno que ocurre en el comercio. Si tengo únicamente disponibles en este supermercado 10 kilos de tomate para miles de personas, el kilo de tomate va a estar carísimo. Pero si en cambio tengo 100 toneladas de tomates y tengo 1000 compradores, el tomate va a estar baratísimo porque tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Bueno, eso mismo se traslada al ámbito de lo social. Así que también afecta en la parte esta del empleo, provocando justamente desempleo o empleos mal pagados. Datos duros que les tengo que dar respecto al desempleo, ya hablando de nuestro país. Nuestro presidente, ¿qué será? Una semana y media, 2 semanas, prometió en medios, bueno, en su programa oficial de la mañana, que crearía 2 millones de empleos, dato por parte de presidencia, para sacar adelante al país de esta crisis. Ahora, van datos más allá de este discurso. Hay un organismo que se llama CONCAMIN, que significa Confederación de Cámaras de Industriales. Datos demoledores, ¿eh? En el mes de marzo, cuando comenzó la epidemia del COVID, nuestro actual desempleo está relacionado con 2 factores. Vamos a hablar de la realidad mexicana. Tiene que ver con la pandemia del COVID-19 y tiene que ver con la baja en los precios del petróleo, del crudo petrolero. Eso ha provocado que nuestra economía caiga y que por lo tanto haya más desempleo. En el mes de marzo se perdieron 13,000 empleos por día. Es decir, que si sacas la cuenta de 13,000 por 30 días, se perdieron 390,000 empleos, nada más en el mes de marzo. ¿Saben cuántos empleos creó el gobierno federal en el año 2019? Menos de esos. Creó 350,000 empleos. En nuestro país, en el año 2019, se crearon 350,000 empleos, pero nada más, ya en el 2020, en el mes de marzo, se perdieron 390,000. Es decir, en un solo mes
se acabó con todo lo que se había creado el año pasado y además hay un déficit de 300,000 más. De 30,000 más, perdón. Entonces, bueno, eso es la situación tan grave que estamos atravesando hoy en día. Digo, sí hay que estar muy atentos con la parte de salud del coronavirus, los enfermos, la recuperación, la capacidad médica que tenemos, pero viene después de esto una situación económica bastante grave que ojalá que no afecte a la mayoría de la población, pero bueno, ya se está sintiendo desde ahora. Ahí les va otro dato de este mismo organismo, CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales. Estamos en el mes de abril, el dato que les di es del mes de marzo. 13,000 empleos se perdieron de manera diaria. En el mes de mayo se están perdiendo 20,000 empleos al día, lo que significa que tan solo en este mes de abril, México habrá perdido 600,000 empleos. 600,000 personas en todo el país habrán perdido nada más en este mes que está en curso su modo de subsistencia por la crisis que estamos atravesando derivada de las contingencias inmediatas, que es la baja del precio petrolero y lo del COVID-19. Pero son vicios arrastrados de antes, de este gobierno y de todos los gobiernos anteriores. No vamos a achacarle la culpa a lo que sucedió este mes. Tiene que ver con lo que ha sucedido en los meses anteriores, en los años anteriores, en los sexenios anteriores, pero este gobierno no está exento. Así que no debemos de tomar como válido esa excusa de sí, pero es que el país siempre ha estado así. Tenemos décadas así. Cuando uno elige tomar la responsabilidad de algo, debe de asumir ese algo como está. Es como que yo no les quiero dar clases porque el maestro anterior que les dio clases no les enseñó nada. Así que yo por eso justifico que por eso mis alumnos no sepan nada y que por eso todos reprobaron. O sea, no. Yo tengo esa responsabilidad en el momento que yo entro al salón de clases. Ya es mi responsabilidad. Bueno, eso mismo debería suceder con las autoridades que nos gobiernan. Entonces, ese dato demoledor deben de tener. Los 600,000 empleos se perderán en el mes de abril. Solamente un mes. Ahora vamos a creer porque no nos queda de otra, que el presidente de la República, el gobierno federal, van a dar las condiciones para crear 2 millones de nuevos empleos. Si el ritmo sigue así, en el mes de mayo, que tal vez sea el mes más álgido, más grave para nuestra crisis económica, pues a lo mejor superemos esos 600,000. Y entonces vamos a pensar que esos 2 millones de empleos sí se llegan a cumplir. A lo mejor alcance para estar igual, pero no para estar mejor. Entonces, bueno, esa es la situación del desempleo en nuestro país. Hablamos sobre qué es, cuáles son las causas que lo provocan, algunos datos duros de nuestro país. Y ahora falta analizar, bueno, me falta un dato duro. La tasa de desempleo. La tasa del desempleo antes de lo del COVID era de 3.7 de desempleo. 3.7 de la población económicamente activa estaba desempleada. Y a partir del COVID, es decir, de marzo para acá, la tasa de desempleo subió a 5.0. Es decir, 5.0 del total de la población económicamente activa en nuestro país, que es alrededor de 60 millones. Entonces, de 60 millones, el 10% son 6 millones. El 5% es 3 millones. Esa es la cantidad de desempleados que hay hoy en día. Y que tenían trabajo, obviamente, que no eran dependientes, que estaban trabajando. Nos salimos del desempleo y nos vamos a otro fenómeno social, que es el de la migración. Hay una relación, para comenzar, hay una relación directa entre el fenómeno anterior y este. ¿Cuál es la relación? Pues si estamos mal económicamente, no hay empleo aquí, ¿qué hace la gente? Se mueve, busca mejores nichos de oportunidad. Y por eso la imagen que están viendo, que es parte de los kilómetros de la frontera norte con Estados Unidos, y que, bueno, para comenzar, no todo el mundo la tiene fácil, ¿no? Para poder hacerlo. Tan solo vean lo que es subir esta barda, no sé dimensionar. De acuerdo al tamañito de las personas, esta tiene al menos unos 5 metros. Entre 5 y 6 metros esta barda. Entonces, bueno, otros tienen que traerlo por río, otros a través del desierto, otros escondidos en algunos tanques cisterna, arriesgándose a todo tipo de cosas, ¿no? Desde que vienen desde sus lugares de origen, que algunos incluso vienen desde Centroamérica. ¿Qué es la migración? ¿Qué la provoca y cuál sería la solución? Igual que la anterior,
Entonces, primero definimos qué es migración. Es el cambio de residencia por causas ajenas a la voluntad. Cuando tenemos que movernos a fuerza, no porque queramos, no porque quiera yo cambiar de residencia, no porque viaje y me guste el lugar y me quiera yo quedar, es que soy obligado a hacerlo por circunstancias. Otra vez, la migración es el cambio de residencia por causas ajenas a la voluntad. Es decir, no lo quiero, pero lo tengo que hacer. ¿Cuáles son las causas? La principal causa de la migración, bueno, se divide en dos grandes causas, si quieren ponerlo así, causas económicas y causas sociales. Económicas. Desempleo, del anterior, por cierto. Otra, bajos salarios. Es decir, si en un país salario mínimo, como en México, está un poco arriba de 100 pesos y menos de 110, pero en Estados Unidos el salario mínimo es de $6 por hora, y si consideras que el dólar está a 20 pesos, supongamos que a 20 pesos, pues allá voy a ganar eh, 120 pesos por hora. Y aquí voy a ganar menos de 120 pesos por una jornada completa. Pues entonces es 800% más redituable irme a trabajar allá. Lo que aquí ganaría en 8 horas, allá lo puedo ganar en una hora. Y entonces puedo juntar mucho más dinero para poder sacar adelante a mi familia. Y por eso es que mucha gente decide irse para allá. Y además estoy considerando el salario mínimo, de ahí para arriba. Y hay personas que debido a lo que hacen, pues pueden aspirar a ganar más de $6 por hora en Estados Unidos. Entonces, el desempleo y los salarios bajos son motivos de migración. Esos son económicos. Otro económico también es la falta de oportunidades. La falta de oportunidades considerando la contracción económica que tienen los países. Tres causas económicas: desempleo, bajos salarios y falta de oportunidades. De oportunidades laborales, obviamente, ¿no? O de crecimiento, de hacer un negocio, o ser emprendedor, o cualquiera de ellos. Por otro lado, las causas sociales: guerras, como muchos desplazados que se movieron debido a los conflictos internacionales de otras épocas. Cuando la guerra mundial, miles de personas, por ejemplo, se desplazaron por países europeos. En la guerra mexicana, en nuestra guerra civil, la Revolución Mexicana, igual mucha gente se desplazó de lugares a otros lugares más pacíficos buscando encontrar seguridad. Otra causa social, esta, inseguridad, que la inseguridad puede deberse a grupos delictivos, al narcotráfico, grupos de delincuencia organizada. A veces la inseguridad la genera el propio Estado, eso también. Guerras, inseguridad. Otra, por cierto, y la estamos viviendo, las pandemias. Las pandemias es la tercera causa de movilidad por migración a nivel social: guerras, inseguridad y pandemias. Por ejemplo, cuando en África vino el brote del ébola, la gente de manera desesperada buscaba atravesar las fronteras para salir de un lugar a otro. Obviamente se creaban cercos de seguridad para evitar el contagio. Pero bueno, las pandemias también motivan al proceso migratorio. De hecho, no sé si sea cierto o no, pero vi en un noticiero que regresó un contagio a una comunidad china porque hubo una movilidad, un ciudadano chino radicado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ahora que ya había pasado la pandemia allá, quiso regresar de Estados Unidos, donde ahora está grave la situación, y bueno, iba infectado. Y se supone que ha infectado a 70 personas, de ahí el miedo a un nuevo brote, y por eso hicieron un cerco sanitario en la ciudad. Entonces, bueno, la migración también está relacionada con las pandemias. Eh, Desastres naturales, como terremotos, maremotos, incendios, eso también provoca la movilidad de las personas. Y el otro proceso de migración tiene que ver con salud. Y salud me refiero a que hay, por ejemplo, personas que tienen cierta enfermedad, por ejemplo, respiratoria, y les recomiendan instalarse como para radicar en un lugar templado, con X cantidad de temperatura, tal vez temperaturas no tan bajas, eh, con cierto grado de humedad, con tal nivel de altura por la oxigenación, personas que tienen problemas con el corazón, problemas en la circulación, le recomiendan ciertos climas, entonces también eso provoca migración. Ahora,
¿A qué se le llama? Bueno, la migración involucra dos factores, saliéndome de eso un poco respecto al concepto todavía. ¿Cómo se le llama a la persona que sale de un lugar y llega a otro? ¿Cómo se le llama este proceso en donde yo estoy en un lugar y me brinco a otro lugar? Se le llama emigrar. ¿Y cómo se le llama al proceso en donde una persona llega a ese otro lugar? Inmigrar. Vean la imagen. Imaginemos que este lado de aquí es México, de aquel lado es Estados Unidos. Este, estos que se van a brincar, ¿están qué? Están emigrando. Y cuando ya estén de aquel lado, entonces ellos serán inmigrantes. Cuando la persona sale de un lugar, se le llama emigrar. Cuando la persona llega a un lugar, es un proceso de inmigración. Y ambos son parte de la migración. Y para no confundirse, la gente simplemente le llama migración, tanto el proceso de salida como de llegada, para no confundirse. Pero ustedes ya saben que cuando la persona sale de un lugar es emigrar y cuando llega a ese lugar es un inmigrante. Tipos de migración. Hay un tipo de migración que es la migración permanente, cuando ya me quedo a residir de manera total en ese nuevo lugar. Hay otro tipo de migración que es temporal, van dos, permanente, temporal, cuando nada más me voy por temporadas, por X razón, a lo mejor como los migrantes que van en la temporada de cosecha a trabajar a Estados Unidos y cuando comienza el invierno regresan porque no hay. Luego dicen, es que al mexicano no le gusta el frío. Bueno, es que también se paraliza el campo, ¿no? Por las temperaturas. Entonces, hay migración permanente, temporal. Hay migración interna, como por ejemplo decir que de Veracruz nos vamos a trabajar a la Ciudad de México. No salimos del país, es una migración sí, pero a nivel interno. La otra obviamente es la migración internacional, cuando atravesamos fronteras y vamos a otro país. Y el último tipo de migración es la migración forzada. Cuando, por ejemplo, una persona es repatriada, cuando es requerida por la autoridad de otro país, como luego sucede con con los capos mexicanos, ¿no? Que los requiere la justicia de Estados Unidos y son obligados a migrar hacia Estados Unidos para pagar allá una condena. Entonces, ese tipo de migración es forzada. Entonces, quedamos que hay permanente, temporal, interna, externa o internacional y forzada. ¿Cómo acabaríamos con el proceso de migración? ¿Qué se tendría que hacer para poder acabar con la migración? Primero, si no queremos que nuestras personas busquen oportunidades y peligren yendo a otro lugar, tenemos que crear mayores oportunidades. Primera cosa es generar mayores oportunidades para que todos se desarrollen dependiendo de sus capacidades. Otra, debe de haber una mejor distribución de la riqueza. Es decir, que no solamente unas poquitas familias sean dueños de casi toda la riqueza de los países. Una mejor distribución de la riqueza. Se debe de generar bienestar social. Bienestar social es que tengamos buenos sistemas de salud, buenos sistemas educativos, buen sistema de seguridad pública, buenas carreteras, buena infraestructura. Bueno, a eso se le llama bienestar social. Eso se debe de generar para que las personas no tengan la necesidad de emigrar. Y la última es crecimiento económico. El crecimiento económico es la riqueza económica que hace que los países puedan invertirle en infraestructura para tener bienestar social, para generar oportunidades de trabajo y para tener las condiciones para redistribuir la riqueza de manera adecuada. ¿Cuál es el más importante de todos? El último, el crecimiento económico, porque con este se detonan los otros más que dije, distribución de la riqueza, oportunidades y bienestar social. Por cierto, estos migrantes, los que están en Estados Unidos, es la principal fuente de riqueza del país. Triste, porque debería de ser algo que nosotros los mexicanos hiciéramos, pero no. La primera es el dinero que ellos mandan desde Estados Unidos. La segunda es el turismo y la tercera es la venta petrolera o era la venta petrolera. Me paso a otro fenómeno social que es el de, bueno, esto es también de la migración, nada más para que vean en un mapa internacional cuáles son los países a los cuales llega mayor migración, que son los países de color rojo, obviamente la parte europea occidental, ¿sí? La parte desarrollada, países como Inglaterra, bueno, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Alemania, Suiza, Holanda, la parte esta de
Suecia, Noruega, esta parte de acá, donde las condiciones económicas, Finlandia, son adecuadas, pues ellos están bien y reciben migrantes de todas partes del mundo. Lo mismo sucede con Estados Unidos. Y aquí están las flechitas de dónde provienen los principales migrantes. Y vean nuestro país, ¿no? Que también somos un país de la gente que sale o emigra a otros lugares. Los de color rojo son los lugares donde más personas llegan y los de color verde son las personas que mayormente salen en busca de mejores oportunidades. El siguiente es la discriminación. Voy a ir a un ritmo más rápido para poder acabar con esto. Hay muchos tipos de discriminación. Creo que la imagen es bastante explícita. La discriminación por tus preferencias sexuales, tan solo hay discriminación por el género, por personas discapacitadas, por el color de piel, por tus características físicas, por tu etnia o tu grupo indígena, por tu creencia religiosa. Hay múltiples discriminaciones. Pero, bueno, vamos a analizar o a definir qué es discriminación. La definición técnica de qué es discriminación es el trato diferenciado y perjudicial que se le da a una persona. El trato diferenciado, es decir, son tratados de manera diferente y perjudicial o despectiva que se le hace a una persona. Trato diferenciado o perjudicial que se le da a una persona. ¿Cuáles son las causas que provocan esta discriminación? La raza, el sexo, su ideología política, su religión, su capacidad física o mental, ¿sí? Que es lo que le llamamos discapacidad, o le llamamos discapacidad. Además de esto, ¿qué podríamos hacer para evitar los procesos de discriminación? Ya sea que yo sufro discriminación o que sé que alguien sufre discriminación. Bueno, hay un organismo en nuestro país que se llama CONAPRED, que las siglas significan Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, CONAPRED, con D al final, CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde, bueno, se hacen reportes y hay un proceso incluso jurídico para evitar que eso suceda. Conste, un proceso jurídico, es decir, que si yo soy discriminado, sí hay a través de la ley un proceso a través del cual se le sanciona a la persona que está siendo la agresora. ¿Cuál sería la solución? Primero, la visibilización, como muchos otros problemas que tenemos. Visibilizar la discriminación, no quedarnos callados, denunciarla. El segundo es justamente eso, la denuncia, tener la cultura de la denuncia, de denunciar a aquel que hostiga, a aquel que discrimina, porque muchas veces las personas se quedan calladas y por lo tanto esa persona se sale con la suya. La tercera, normas y sanciones, crear normas y sanciones lo suficientemente fuertes para evitar la discriminación. Entonces, visibilización, la denuncia, normas y sanciones. Y por último, y creo que esta sería la médula para arreglar el problema, es la educación, tener un mejor sistema de educación, en donde cada uno entienda que las personas son diferentes porque tienen libertad para ser diferentes y que el respeto a esa diferencia es la que nos debería de mantener unidos como sociedad. Eso es discriminación. Y vean las imágenes de discriminación, vean las características de las otras personas y escogiendo a la persona más normal, entre comillas. Y bueno, luego la siguiente sesión hablaremos acerca de cómo los derechos humanos hacen su trabajo en relación a los diferentes problemas sociales. Entonces, bueno, la siguiente clase nos